Hola, ¿qué tal? De nuevo el profe Vic contigo para ver un tema bastante interesante de esta rama del conocimiento que es la ecología. Antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado, valga la redundancia, qué sucedería si los animales no tuvieran cierto tipo de pelo, si las aves no tuvieran plumas o si el mar no tuviera sal? Bueno, es una pregunta que obviamente nos va a ocupar el día de hoy para desarrollar un tema que es bastante interesante, que son los factores bióticos y abióticos para la conformación de un ecosistema. Recuerda antes que obviamente los prefijos en las palabras van a tener mucho que ver para que conozcamos el significado de las mismas y evidentemente comprendamos de la mejor manera lo que tratamos de decir y de expresar. En el caso del tema que hoy nos ocupa, tenemos dos prefijos o dos palabras o dos segmentos de estas palabras que evidentemente nos van a predeterminar de qué vamos a hablar. Bios, como recordarás, en ecología o en biología se utiliza mucho para determinar todo lo que es vida. Y el prefijo a, antes de cualquier palabra, va a denotar que no hay, que no existe o que está sin algún elemento. Entonces, intuimos que evidentemente vamos a estar hablando de factores que tienen vida y factores que no lo tienen. Vamos adelante. Bien, para hablar de los factores bióticos, vamos a estar hablando de todos aquellos factores que en efecto poseen vida, como cuáles, como los animales, como las plantas, como los hongos, como las bacterias. En este sentido, vamos a estar hablando de una clasificación de todos estos seres en poblaciones. En el tema de ecología, así como de biología, el tema de población se refiere a la clasificación o la segmentación de los seres vivos de un mismo tipo que habitan o están en un hábitat específico. Así es. Es decir, nos podremos dar cuenta que para que un tipo de especie o una población pueda estar en un mismo hábitat, tienen que compartir ciertas características. ¿Como qué? Como el plumaje, como el tipo de alimentación, como las condiciones climáticas, etc., etc., etc. Y a estos factores vamos a denominarlos como factores abióticos. Más adelante los vamos a estar ya retomando. Bien, ahora, ¿de qué otra manera se van a clasificar los seres vivos o los organismos bióticos o los factores bióticos dentro de lo que es un ecosistema? Sencillo, vamos a clasificarlos a través de las redes tróficas. ¿No te acuerdas qué es eso? Bueno, te lo voy a explicar. Las redes tróficas es lo que antes nosotros llamábamos como cadenas alimenticias. Ahora sí te acuerdas, ¿verdad? Bien, las cadenas alimenticias están determinadas por los procesos o las etapas en las que los organismos vivos van a ir determinando lo que es el consumo de su alimentación, así como algunos procesos biológicos. En este sentido, vamos a tener que los organismos bióticos o los factores bióticos se van a clasificar dentro de las redes tróficas en productores, consumidores o depredadores y descomponedores. Ajá. Estos descomponedores van a ser la función de, como lo dice su nombre, transformar ya la materia inerte o muerta que en un momento tuvo vida como factor biótico en energía que va a regresar al subsuelo o a los ecosistemas a través de otra forma de la materia. ¿Sale? Los productores, de manera inicial, vamos a determinar que son justamente estos organismos autótrofos. Recordarás este término por la cuestión que son aquellos organismos que van a producir su propio alimento a través de la transformación de luz solar, en este caso, en energía. En efecto, lo pensaste muy bien. Son las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas van a captar la luz solar y el agua y el dióxido de carbono y lo van a transformar dentro de sí mismo para mandarlo al exterior como biomasa o energía. Esta biomasa va a servir a los consumidores primarios a efectos de que puedan obviamente también hacer el consumo de estos mismos vegetales para poder subsistir y a su vez servir para los organismos depredadores o consumidores secundarios a efectos de que también puedan ser consumidos por ellos mismos. Es decir, esta cadena alimenticia que va desarrollando que los ecosistemas vayan potencializándose, es decir, los organismos tienen que ir subsistiendo, tienen que irse adaptando y tienen que ir evolucionando para efectos de ir subsistiendo en un ecosistema. Así es. Bueno, ahora vamos a contener o vamos a tener que en los factores abióticos vamos a tener varios elementos como las piedras, como el agua, como el sol,
como la sal, como el clima, la temperatura, el pH, muchos factores que van a ser necesarios. Al principio de este material te preguntaba que qué pasaría si, por ejemplo, el mar no tuviera sal. Pues bueno, es bien sencillo. Algunas de las especies, o mejor dicho, todas las especies que viven dentro de este ecosistema marino, vamos a determinar que si no existieran las condiciones adecuadas como la sal, pues obviamente perecerían. Así como en el agua dulce, si existiera sal en exceso o un pH que no fuera el adecuado, o la temperatura excediera de lo que tiene que ser, pues obviamente también estaría pasando lo que en algunos casos ya ha estado ocurriendo debido a los cambios climáticos. Mueren, desaparecen o de plano ya no evolucionan. Entonces, va a ser muy necesario que todos estos factores se vayan cumpliendo para que puedan subsistir esas especies. Pero ¿cómo se dividen? Los factores abióticos se van a dividir en factores abióticos físicos y factores abióticos químicos. Físicos van a ser aquellos como el clima, la temperatura, la presión atmosférica y todos estos factores que son perceptibles sin necesidad de ser materiales. ¿Sí me explico? El clima no lo podemos ver, sin embargo lo podemos percibir. La luz tampoco la podemos ver como tal, sino que es únicamente un efecto de refracción que nuestra vista puede ver gracias a la atmósfera. La presión atmosférica tampoco la podemos ver, pero sí podemos percibirla. Ejemplo, ¿alguna vez has viajado al mar? ¿Alguna vez has viajado a otra población? ¿Te has percatado que cuando cambias de lugar o de situación geográfica, muchas ocasiones tu presión sanguínea llega a sufrir algún cambio o alguna modificación y te sientes con sueño o como cansado? Bueno, pues es debido justamente a estos cambios de clima, de presión atmosférica y demás. ¿O a poco es lo mismo la cantidad de calor que hay en el lugar donde vives al norte de la República o al sur de la República o a algún lugar que te cambies, por ejemplo, a otro país? Pues no, definitivamente no. Entonces, estos factores físicos son muchas veces intangibles. Los factores químicos sí van a ser tangibles porque obviamente en el caso, por ejemplo, de la sal del mar, perdón, vas a captarlo a través, por ejemplo, de la piel o inclusive el mismo sabor del agua. Ajá, bien. Pero bueno, hay un factor bastante interesante dentro de todo esto. ¿Y por qué los tocamos? Por una cuestión bastante preocupante. Hay una situación que nos ocupa en el sentido de que la mano humana o la interacción con el ser humano muchas ocasiones va a detrimentar, es decir, va a deteriorar la calidad del ambiente y de todos estos factores bióticos y abióticos. ¿Alguna vez viste algún programa en donde, por ejemplo, se llevaron a una especie a otro país que no era de su origen? Pues en efecto, ¿qué sucedió? Alteró todo el ecosistema. Y bueno, entonces vamos a tener que checar todos estos detalles a efecto de que todos los factores bióticos y los abióticos estén en óptimas condiciones para que un ecosistema pueda sobrevivir, pueda evolucionar y pueda subsistir. Nos vemos en el próximo.